Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez. Como siempre, te invitamos a que haga la debida suscripción para que te lleguen todos nuestros contenidos. Es una promesa formal de siempre tocar temas relacionados con personas importantes que hayan sido grandes influenciadores en la humanidad. En este caso no quiero dejar pasar por alto una gran personalidad del deporte, pero que a la vez fue un grande a nivel social, a nivel político y que ejerció una gran influencia sobre todo a nuestra generación. Estoy hablando de Muhammad Ali, quien vino al mundo con el nombre de Cassius Marcellus Clay. El 17 de enero hubiese cumplido 81 años, ese grande de la humanidad. A nosotros nos tocó hacer un trabajo periodístico para el periódico El Nacional, para recordarlo con mucho entusiasmo. Siempre hay que recordarlo porque eso fue lo que él trajo a la humanidad. Cuando se piensa en Muhammad Ali, llegan los nombres de Joe Frazier, de Norton, boxeadores con los cuales él hizo peleas legendarias, Archie Moore, y podríamos mencionar muchos más. Sin embargo, el Ali que la gente desconoce fue ese joven que en 1960, en las Olimpiadas de 1960, obtuvo la medalla de oro en una sociedad convulsionada donde todavía estaba segregada y a él se le negaban derechos. Mohammed tuvo la capacidad, tuvo la gran capacidad de luchar. Oigan, primero que Martin Luther King, ya él estaba peleando por los derechos civiles. Y grande fue su nombre cuando se negó a ir a Vietnam en el 1967 a pelear a nombre de los Estados Unidos. Ese Muhammad Ali tuvo relación con grandes mandatarios de la época, amigo de Nelson Mandela, de reverendo Jesse Jackson, de Malcolm X, con quien finalmente terminaron enemistados, pero luego reconocieron que la lucha había que llevarla por el mismo camino. Era difícil que un joven a esa edad pudiera combatir en esa sociedad norteamericana de entonces esa gran presión. Sabemos que él dio un gran paso en términos religiosos y cuando pasa a ser ya un musulmán ejerce sobre la sociedad una gran presión, porque si bien es cierto que era adorado por los negros, muchos negros no eran musulmanes ni practicaban esa la religión del Islam. Sin embargo, él tenía que ejercer influencia sobre ellos, aun siendo católicos, budistas o cualquier otro tipo de religión. Nosotros hicimos un artículo que vamos a leer porque se nos había perdido en el tiempo. Lo escribimos en el 2016 y cuando lo encontramos en el internet ya ni nuestro nombre tenía. Entonces queremos dar constancia de que escribimos acerca de esta gran figura de la historia del mundo. Un 3 de junio del 2016 ya está registrado como una de las efemérides más tristes en la historia del deporte. Uno de los corazones más indomables había dejado de latir, arrebatándonos al hombre físico y desbrozando un espacio infinito al surgimiento del mito, la leyenda, Muhammad Ali. Muhammad Ali recibió los primeros gritos de la aurora un 17 de enero de 1942
para ser bautizado con el nombre de Cassius Marcellus Clay, nombre que cambiaría en el 1964 tras su conversión religiosa, para emitir juicios certeros sobre la colosal figura de uno de los atletas más grandes de todos los tiempos. Estamos compelidos a analizarlo en su contexto histórico, que fue una sociedad norteamericana convulsionada con conflictos sociales y una lucha feroz para lograr conquista de derechos civiles, liderada por figuras de la dimensión de Martin Luther King y Malcolm X. El joven Ali no pudo sustraerse de esa realidad, pues muy poco le importó a sectores sociales racistas que el joven estadounidense conquistara una medalla olímpica en los Juegos de Roma con solo 18 años de edad, ya que aún así le privaron del derecho de asistir a lugares públicos de su preferencia. Al joven Ali, de cuerpo fornido, rostro atoronjado y ojos saltones que parecían brotar de su cara, tuvo que enfrentar las más crueles humillaciones raciales, pero tenía una meta definida: quería ser el más grande boxeador de la historia. El mundo del boxeo y el deporte en sentido general no habían producido una figura tan carismática. Todo lo hizo con pasión, amor, consciente de que tenía un compromiso social que trascendía el aspecto meramente deportivo, y por eso siempre estuvo al lado de las causas más nobles, como en el 1967, cuando se negó a combatir en Vietnam, aludiendo que en ese lugar nadie le llamaba nigger, una manera desdeñosa de llamar a los negros. Ali pagó caro su firme postura, fue condenado a 5 años de cárcel y se le despojó de su licencia de boxear, pero no lograron que el joven afroamericano se retractara de una decisión que luego aplaudiría a una sociedad norteamericana más consciente. Nada humano le fue ajeno a este hijo de América. El mundo siempre le agradecerá que en el año de 1990 viajó a Irak para salvar las vidas de algunos rehenes norteamericanos en poder del régimen de Saddam Hussein. El líder iraquí no tuvo más opción que ceder ante la icónica figura del legendario boxeador. La vida de Mohamed Ali está cubierta de luces y sombras, pues como decía el apóstol cubano José Martí, hasta el propio sol tiene sus manchas. La mayoría de quienes han escrito sobre la vida de ese hombre irrepetible sostienen que el momento de mayor trascendencia en su carrera lo constituye el enfrentamiento que sostuvo con el campeón mundial Sonny Liston. Muchos incluso esperaban que podía haber una gran tragedia y que Liston pulverizara al joven Ali. El 25 de febrero de 1964, Ali tuvo la oportunidad de abrazar la gloria y catapultar su carrera, pero lo hacía frente a un contrincante que había pulverizado a sus contrarios y se daba por hecho no solo que vencería a Ali, sino que podría encarar una tragedia por la inexperiencia del todavía llamado Cassius Clay frente al poder demoledor del hijo de Arkansas, Sonny Liston. Mohamed Ali innovó en este combate la forma de hacer publicidad. Habló hasta por los codos, se burló de Liston, lo llamó oso feo, lo ridiculizó y logró acaparar la atención mundial. Al llegar el momento de la verdad, ocurrió lo inesperado, inverosímil, inexplicable, impensable, impactante. Ali esculpió la anatomía de Liston y este no pudo iniciar el 7º asalto, diciendo mucho antes que Roberto Durán: no more, no más. El segundo combate es historia. Ali necesitó solo 1 minuto y 44 segundos para anestesiar a Liston. La prensa mundial mostraba fotografías de un Ali eufórico pidiéndole a Liston que se levantara a pelear. Ese lunes 25 de mayo de 1965, el discípulo de Angelo Dundee se consagraba como un fenómeno del boxeo que inauguraba una nueva época, haciendo uso en la práctica de un concepto que desarrolló el genio de la administración Peter Drucker: la innovación. Ali fue un verdadero fenómeno. En
Me refiero a sus días crepusculares, manifestando. Mohamed Ali fue diagnosticado con el mal de Parkinson en el 1984, aunque había confesado públicamente que años antes había sentido los síntomas de esa enfermedad. Nunca se amilanó y aún enfermo siempre mantuvo una agenda de trabajo en beneficio de los seres humanos. Quizás el momento más impactante para quienes acostumbraron a verlo desafiante ante sus contrarios fue el 19 de julio de 1996, cuando encendía con manos inseguras y temblorosas el pebetero de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esas mismas manos que temblaban fueron las mismas que con un relámpago golpearon sin cesar a Floyd Patterson mientras le gritaba a sus oídos: tonto, dime cuál es mi nombre. Cada 3 de junio, el mundo del deporte y los seres humanos que aman la libertad harán un alto en el camino para recordar con veneración a uno de los hombres más grandes, Mohamed Ali. Y así será, no solamente por sus grandes victorias en el cuadrilátero, sino por su magnanimidad, solidaridad, cariño a los niños y su plena conciencia de que el mundo siempre necesitará de seres humanos